el lector moderno diría, sinagoga de los judíos. Pareciera una redundancia. Ya se sabe que la sinagoga es de los judíos. No. Es que estás leyendo un libro de hace 2000 años. Y hace 2000 años el término sinagoga significaba simplemente lugar de reunión de cualquier etnia, de cualquier expresión religiosa. Así que si lees en contexto comprenderás que no es una redundancia hablar de sinagoga de los judíos, sino que esto contextualmente significa un centro de reunión de la gente de Judea. Es lo que significa. Acá tienen una sinagoga, la imagen de una sinagoga o lo que queda de la sinagoga en Masada. También les animo a que indaguen al respecto. Hay cantidad de información y fotos. Enfatizo auge porque, repito, no es que surge la sinagoga en los días de Esdra, sino que se refuerza este lugar de reunión. La sinagoga tuvo su auge en el conflicto entre los profetas y el establecimiento sacerdotal y ofreció un sistema de culto alternativo. La institución está claramente prefigurada en lo que es la historia, en el caso del profeta Elisha con esta mujer de Sunem, cuando esta mujer se prepara a ir en busca del profeta Elisha. Elisha es Eliseo en español, con el objetivo de revivir a su hijo que ha muerto repentinamente. Sin saber el propósito de su viaje, a este hombre de Elisha, llamado el hombre de Elohim, Isha Elohim, el esposo de esta mujer le pregunta, ¿por qué va ese día en particular? Ya que no es ni luna nueva ni Shabbat. Eso está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Esta breve lectura que estoy haciendo, ¿qué implica? Que el esposo tiene la noción de que la gente acostumbraba a reunirse en la casa del profeta en días especiales de culto, como lo era el Shabbat y era los días de la luna nueva, o sea, el inicio del mes, que como estudiamos en charlas anteriores, eran días especiales, eran días sagrados para el pueblo de Israel. Así que, presumiblemente, las reuniones eran para inspiración por parte del profeta, del hombre de Elohim, estudio y también oración o meditación. Aparentemente los profetas ofrecieron sus hogares como lugares de reunión y de esta experiencia espiritual alternativa surgió lo que más tarde se denominó sinagoga. Y esto es una realidad que toma lugar en diferentes áreas de la práctica judía o de los ritos judíos. Hay veces que pensamos que, por ejemplo, el Kiddush, o sea, esta bendición que se hace antes de iniciar el Shabbat o cualquiera de las celebraciones para bendecir santificando el día con palabras, o inclusive Havdalah, la Birkat Havdalah, la bendición al terminar un día sagrado, para hacer la distinción entre lo sagrado y lo profano. Muchas veces pensamos, les decía, que esto surgió de la noche al día, que se sentó un sabio y escribió Kiddushim y Havdalot, liturgia para ser recitada en los días especiales. Y no es así. Lo más natural es que, así como la sinagoga surgió gradualmente con el deseo de que el pueblo se acercara a un Ish Elohim, un hombre espiritual, un líder del pueblo, en días sagrados donde quizás no todos podían tener acceso a Jerusalén, pero digamos en la Galilea, la distancia de la Galilea a Judea, al templo en particular, era bastante distante. Así que lo que surge gradualmente por instinto natural del ser humano, también, como es en el caso de la sinagoga, también lo podemos ver en muchos ritos, como les decía, los Kiddushim y Havdalot, en estas bendiciones de inicio del día sagrado y finalización del día sagrado. Comienzan simplemente porque existe la necesidad de que el líder de la casa haga la distinción del momento sagrado y cuando finaliza el tiempo sagrado, luego pasa a la comunidad y así
sucesivamente se van creando las tradiciones, todo de manera gradual. Incluso durante la época del primer templo en Jerusalén, habían lugares públicos de reunión, y esto los pueden ustedes verificar en el libro de Jeremías 39:8. Estos lugares públicos de reunión eran llamados en hebreo Beit Am, Beit o Beit Ha'am, la casa del pueblo o la casa de la gente. Estos lugares, lamentablemente, registra así Jeremías 39, fueron destruidos cuando los babilonios también destruyeron el templo de Jerusalén. Pero cuando pasamos a lo que es el exilio, leemos en el profeta Yehezkel, capítulo 11:6, encontramos posiblemente una evidencia de otros lugares de reunión que existían en el exilio. Y estos lugares bien pudieron llamarse, aunque esto es una hipótesis de mi parte, bien pudieron llamarse Mikdash Me'ad. Digo que es hipótesis porque yo sé que muchos comentaristas académicos dicen que en efecto sí era un lugar de reunión de la comunidad en el exilio. Mikdash Me'ad literalmente significa un santuario pequeño. Pero en el contexto en que leemos esto en Ezequiel 11, es probable que lo que el Eterno esté diciendo es que Él va a estar con los israelitas en el exilio pese a su pecado, pero de forma, digamos, reducida. Me'at. Pero también cabe la posibilidad, como les decía, de que se tratase de una especie de pequeño santuario. Bien, continuemos entonces y entendamos que el término sinagoga en español es realmente una traducción bastante literal o una castellanización del griego sinagoge, que significa literalmente asamblea o reunión. Dicho término no es necesariamente el equivalente del término hebreo muy popular Beit HaKnesset o Beit Knesset, que significa literalmente un centro de reunión o una casa de reunión. ¿Por qué? Porque en la literatura hebrea y griega se emplea como equivalente también para el término hebreo Keilah, que significaría congregación o en un sentido más general, digamos, comunidad o centro comunitario. De manera que el griego sinagog es utilizado en la literatura para referirse a cualquier tipo de reunión en el mundo greco-romano. Por esto, sinagog no es un término puramente judío, aunque en la actualidad, claro, hablar de sinagoga, todo el mundo entiende dónde se reúnen los judíos. Pero en la antigüedad, donde surge bajo la influencia greco-romana, sinagogo era un término empleado para cualquier tipo de reunión en el mundo greco-romano, con diferentes fines, ya sea político, fraternal, cultural, pagano, lo que sea. Por eso es que, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 5, se emplea el término sinagoga de los judíos. Así traducen las versiones cristianas. Pablo y Bernabé o Sila fueron a la sinagoga de los judíos. Y la pregunta es, claro, el lector moderno diría, sinagoga de los judíos. Pareciera una redundancia. Ya se sabe que la sinagoga es de los judíos. No. Es que estás leyendo un libro de hace 2000 años. Y hace 2000 años el término sinagoga significaba simplemente lugar de reunión de cualquier etnia, de cualquier expresión religiosa. Así que si lees en contexto comprenderás que no es una redundancia hablar de sinagoga de los judíos, sino que esto contextualmente significa un centro de reunión de la gente de Judea. Es lo que significa. Lo mismo encontramos en el libro, en uno de los libros de Josefo, por ejemplo, en Antigüedades Judía. Él dice, emplea la misma expresión, sinagoga de los judíos. Bueno, también en la Septuaginta, quería hacer esta nota, en la Septuaginta, en el libro de Números, capítulo 20, encontramos, si leemos en griego, esta traducción judía que precede al primer siglo, vemos que el término sinagoga se emplea como equivalente de la expresión hebrea o el vocablo hebreo edá y también kahal. Ambas, edá y kahal, son términos que significan congregación y bien pueden ser traducidos como sinagoga. Ahora,
Está claro en el capítulo 8 del libro de Nehemías que la reunión de una asamblea el primer día del séptimo mes, como ya dije, el día de Yom Teruah, no era nada nuevo para los judíos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque ya estaban habituados a ello. En la Torá, en el libro de Números, en el libro de Levítico, se nos dice, el primero del séptimo mes tendrán ustedes una reunión sagrada. Este día no habrá, no se hará trabajo, anunciaréis el día con sonido de trompetas. Así que no era nada extraño reunirse, ¿cierto? Lo extraño es lo nuevo, lo renovado es lo que vamos a ver a continuación. Esdra trae el rollo de la Torá, o extrae, mejor dicho, y es lo que hoy se hace en la sinagoga, este momento que se le llama Hotza'ah, que literalmente significa la extracción del Sefer Torah o del rollo de la Torah del Aarón o del Jejal, de la estructura donde se encuentra guardada, protegida el Sefer Torah. Entonces, leemos en el libro de Nehemías que Esdra trae el rollo porque ya estaban habituados siglos anteriores a estudiar la Torah o la enseñanza de Moisés justamente en momentos de asamblea. Ahora, lo que introduce Esdra es un nuevo procedimiento, como les estaba diciendo, y este es estar de pie sobre un estrado rodeado de otros asistentes litúrgicos, algo que era muy similar al servicio sagrado sacerdotal. Como leímos anteriormente, recuerdan, estaba Esdra a su derecha, tenía un grupo de personas, a su izquierda otro grupo de personas, presumiblemente levitas. ¿Por qué? Porque es la manera en que Esdra, como Cohen, sabría cómo es que se desarrolla el culto en el templo. Así que, aunque es un culto separado del culto sacrificial, toma ciertos matices de lo que era el culto en el templo. Prosigamos. El rollo, esto está escrito, la cita se la voy a poner rápidamente una vez más, en Nehemías capítulo 8. Se describe toda esta liturgia. Bien, el rollo dice que fue levantado a la vista de la gente, como les había dicho al inicio de esta charla. Hakbahá, justamente lo que se hace en las sinagogas hasta el día de hoy, que se alza el rollo y la gente lo puede ver. Luego dice que Esdra recita una verajá, lo que hoy se le llama Birkat HaTorah, antes de la lectura de la Torah. Y esto formula evidentemente una alabanza para que la gente responda amén, amén, según está registrado en Nehemías capítulo 8. Así que se evidencia la postura de oración de esta época, claro, levantando los brazos e inclinándose y postrándose, que era la forma en que los antiguos hacían lo que se llama en español la adoración. El rito sinagogal más antiguo. Pero también notamos que todavía está bajo el control de, como ya dije, sacerdotes y levitas. El gran avance laico en el que los no sacerdotes llevan a cabo el ritual todavía está un poco al futuro. Entonces, el sistema de culto alternativo al culto del templo comenzó a formalizarse y era pues solo cuestión de tiempo antes de que dicho culto dentro del judaísmo rabínico, fíjense, no proto-rabínico, estamos adelantándonos en la historia, este judaísmo rabínico talmúdico trascendiera el sistema de sacrificios y lo suplantara con lo que son las oraciones. De esto lo haremos pues